Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado, Presente y Futuro del proyecto Archivo Oral Osorno, iniciativa que ya lleva cerca de 2 meses y hoy día nos encontramos en un capítulo final de esta temporada uno con una invitada de lujo en cuanto a trayectoria en el tema de derechos humanos a nivel nacional. Hablamos de María Rosa Verdejo, Toti Verdejo, ¿cierto? Quien nos acompaña hoy día desde Santiago por la plataforma Zoom y sin antes comenzar, digamos, queremos agradecer los apoyos brindados por los departamentos de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, quienes, digamos, hacen posible que este programa llegue hoy al día de ustedes. María Rosa, Toti, muy bienvenida a este espacio de conversación y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Gastón. Yo feliz de participar en tu proyecto. Genial. Bueno, antes de comenzar con la pauta de entrevista en general, de conversación como lo hacemos siempre, comentarle que María Rosa Verdejo, ella es de profesión periodista y durante su transcurso de carrera profesional se ha desempeñado, ha asumido distintos roles en materia de derechos humanos desde Santiago, siendo parte en su momento de FASIC, ¿cierto? La Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana, también, ¿cierto?, como colaboradora del Museo de Amor y los Derechos Humanos, asimismo como ha sido partícipe de distintas ONG, ¿cierto? Y servicios públicos, entre ellas PIDE, ¿cierto? Que también hablábamos hace un rato de una experiencia bastante loable también de destacar el día de hoy. Así que María Rosa Verdejo, una voz más que autorizada para dar cierre a este capítulo inicial de Pasado, Presente y Futuro, en su temporada uno. Y sin más, Toti, yo quisiera plantearte a ti la pregunta inicial de cómo tú, me adelantabas algo antes de comenzar a la grabación, no ha sido periodista siempre como profesión, pero sí ha estado sumergida en el mundo de los derechos humanos desde distintos roles. Entonces, inicialmente quisiera plantearte la pregunta de cómo María Rosa Verdejo llega a trabajar en este acuciante mundo, entre comillas, de los derechos humanos a nivel país, más en tiempos complejos. Mira, yo comienzo a trabajar en FASIC en 1978, cuando se abre el programa psiquiátrico de FASIC, pero la- haciendo también un nexo con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. eh, yo llego a trabajar en el mundo de los derechos humanos, porque mi papá estuvo preso después del golpe. Y yo en ese momento, en el momento del golpe, yo estaba en el colegio. Y entonces cuando salí del colegio, yo quería estudiar trabajo social, carrera que estaba completamente eh, prohibida, ¿ah? Entre comillas, no se podía estudiar eso. Y entonces hice un curso de secretariado. Y cuando empecé a trabajar como secretaria, y en un momento se abrió esta posibilidad en el programa médico psiquiátrico. Mi papá trabajaba en el FASIC, en el departamento de contabilidad, y necesitaban personas de confianza en ese momento. Estamos hablando del año 1978, para un proyecto específico que era el programa médico psiquiátrico con la Vicaría de la Solidaridad. Y ahí entré como secretaria en el proyecto un año primero, y luego Fanny Poyarolo, que era la directora del programa médico psiquiátrico, pidió que yo me quedara. Y ahí comencé a trabajar directamente en el programa médico como secretaria, y después fui desempeñando una tarea más de documentalista, de registros. em, Y cuando se forma la agrupación de ejecutados políticos, después que la agrupación tomó algunos testimonios, yo empecé a transcribir los testimonios, y para mí era una cosa que me sobrepasaba, porque yo no tenía ningún manejo de, de poder escuchar y poder escuchar los horrores que escuchaba y poder contener a las personas. Entonces ahí me hicieron una especie como de inducción, Fanny Poyarolo y Elisa del Lira,
a quienes siempre las nombro porque siento que son mis mentoras, y con ellas aprendí cómo a manejar un relato con estas características de uno no, de uno poner un límite, de uno poder también protegerse. Yo no era psicóloga, entonces para mí eso, todo eso en principio me rebalsaba. Y bueno, y ahí estuve trabajando en el FASIC hasta el año 1985. Y mi trabajo fue, como te digo, en principio como secretaria, pero después, o sea, igual era secretaria, transcribía, pero empecé a tomar relatos, a desarrollar una pequeña biblioteca con documentos, tanto de los registros que teníamos en el programa médico de los pacientes, como de lo que estaba pasando en otros países de Latinoamérica y que eran situaciones semejantes. Y ahí en el año 85, FASIC recibió la oferta de una beca en el Instituto eh, de La Haya, en el Instituto, a ver, sí, Instituto Social de La Haya, que era una beca para compartir las experiencias de trabajo en derechos humanos en países del tercer mundo. Y ahí yo estuve eh, 2 meses en La Haya. Y estando en La Haya, yo recibí una invitación de Amnistía Internacional en Inglaterra, porque yo, además, sin ser periodista, yo ejercía en el FASIC una labor como de corresponsal. Todas las mañanas yo registraba los hechos que habían ocurrido en el día, las detenciones, cuando habían manifestaciones, cuando salía la gente de la cárcel. Y eso yo lo comunicaba todas las mañanas a las 9 de la mañana a Amnesty, desde FASIC, esta era una tarea de FASIC. Y entonces, como yo tenía esta relación con Amnesty y sabían que yo estaba en Holanda, me invitaron 10 días. Y yo estuve una pasantía en el departamento de Guatemala, ahí en Amnesty, en Londres. Eh, y ahí, bueno, conocí otros horrores, lo que significan también las violaciones a los derechos humanos en Centroamérica. Y posteriormente, bueno, ya volví a Chile y yo viajé a California 2 años. Y allá trabajé en Amnesty. Me incorporé a- al departamento de Centroamérica en Amnistía Internacional primero. Hice un contacto desde acá de Chile con un médico, con un cardiólogo que era del Partido Socialista y que trabajaba con Amnesty ahí en Los Ángeles, en California. Pero después entré a trabajar a una ONG que se llama El Rescate. El Rescate, era una organización muy pequeñita que ayudaba a los guatemaltecos y a los salvadoreños a conseguir visa para salir a Canadá. Y ese trabajo lo realicé con una argentina que era abogada y yo tomaba los testimonios, ella llenaba las fichas y hacíamos las peticiones para que ellos pudieran salir a Canadá. Y este era un trabajo que hacíamos voluntariamente 2 veces a la semana, de 9 de la noche a 1 de la mañana, porque estaban todos clandestinos y nosotros vivíamos muy lejos del centro. Así que, bueno, ahí nos movilizábamos y al principio era como 3, 4 personas, pero después tenía yo filas de gente que quería dar su testimonio
para poder postular a estas visas, porque estaban clandestinos en Estados Unidos. Ellos cruzaban unos esparragales para llegar para llegar a California. Pasaban por unos esparragales. Y entonces ahí, bueno, yo atendí muchos, o sea, recogí muchos relatos de salvadoreños, eh, y las torturas que yo había escuchado en Chile. En un momento sentí que, o sea, eran mínimas comparadas con lo que estaba escuchando de El Salvador. Y bueno, al regreso de eso, yo estuve 2 años allá, y al regreso de eso entré a trabajar en la Fundación PIDE. Y ahí entré de lleno a trabajar en documentación, en registros, ¿m? Ya más bien, muy centrada en temas ya de documentación, de registro, hacía un boletín. Siempre tenía muy ligado, desde el principio que trabajé en derechos humanos, hice un trabajo de difusión que me surgía como me acuerdo una vez en FASIC, recortando unos diarios, hice un boletín que se llamaba Enfrentamiento y Falsedades, porque yo tenía los relatos de las personas de un enfrentamiento, de los familiares, y estaban las fotos de los diarios donde decían que todo el enfrentamiento. Entonces, siempre hacía ese tipo de cosas que bueno, yo las veía como denuncia, y que eran importantes hacerlas y darlas a conocer, dentro de los parámetros que se podían dar a conocer también. Sí, no, totalmente. Estoy como escuchando a Toti su camino profesional, por así decirlo, súper interesante, lo que usted nos cuenta, porque podemos decir que se dio como la vuelta larga, de cierta manera, ¿cierto? Y comenzó justamente usted a tratar estas temáticas de distintos escenarios. Y eso, digamos, lo transmite muy bien en su relato, o sea, desde trabajar en secretaría, ¿cierto? Luego poder optar a estas becas, ¿cierto? De formación, después, ¿cierto? Entrar de lleno a estudiar periodismo, eh, permiten que usted tenga una visión mucho más amplia de estas materias a nivel histórico, por así decirlo, del país. Y en ese sentido, yo, Toti, quisiera hacerle la pregunta, para usted, durante estos años de ejercicio profesional, ¿qué ha sido lo más complejo de trabajar en derechos humanos? Hay, a ver, trabajar en derechos humanos yo creo que ha sido una tarea bien difícil, dura, eh, donde uno siente mucha impotencia, a veces mucha rebeldía, ¿no? Eh, pero creo que, a ver, como lo más difícil de sobrellevar, porque uno siempre, a ver, uno trabaja en derechos humanos y porque tiene una convicción y porque cree que las cosas son mejores, porque siente que todas las personas son sujetas de derecho, pero donde me he sentido como más yo golpeada es en el registro de testimonio de torturas en las mujeres. Porque me ha tocado de tortura en hombres, puedo decir que fue muy difícil de manejarlo en el rescate, cuando estuve en el rescate en Los Ángeles con los hombres, eh, porque, porque ahí se dio una cosa en que nadie nos conocíamos y sin embargo se empezó a generar una confianza entre los salvadoreños, y me acuerdo una vez que un señor se bajó los pantalones y me mostró cómo tenía las marcas en las piernas
por haber pasado por estos esparracales que te mencionaba previamente. Pero cuando me he topado con relatos de mujeres donde es la primera vez que cuentan eh, la violación como tortura, eh, es bien, es duro porque es muy fuerte para la persona. eh, Uno que la escucha, también es muy fuerte. eh, Además que uno se pone en el lugar, ¿no? Como mujer, como hay una empatía ahí, como de género, de, y además Mm, pensando que cómo se ha podido crear ese espacio como para que la persona tenga la confianza de decírmelo. Entonces ahí es como se juega como la moneda en las dos caras, ¿no? Que, Qué bueno que tuvo la confianza, que lo pudo decir, porque me ha tocado varias, no una, varias en que ni siquiera me han dicho que ni siquiera se lo sabía el marido ni los hijos, y entonces como, fuertísimo. claro, cuando trabajé en la Valet, Mm, eh, yo estuve a cargo del centro de documentación de la Valet 2 y ahí no fueron la gente, los testimoniantes de los que escuché eso, sino que de compañeros que eran de mi equipo, gente que trabajaba en mi equipo, que me decía, mira, eh, un día un compañero me dice, ¿sabes qué? Mi señora quiere hablar contigo. Y fue a buscarlo y nos quedamos conversando y me dice, es que él no lo sabe. Y pensé pero él me ha hablado tanto de ti, del trabajo que están haciendo, eh, y que me dijo, yo necesito desahogarme, necesito que alguien lo sepa. Ella no estaba dando testimonio para la Valle. Entonces me han pasado cosas como esa claro, y creo que pero, eso ha sido eso como lo más... claro. Sí, mm, además, ¿cierto? Trabajar con esta espontaneidad del relato, ¿cierto? Que esto también debe saber muy bien, ¿cierto? Que muchas veces, por más que uno tenga preparado una pauta de entrevista o ciertos tiempos para aquello, no son esos los tiempos muchas veces de estos testimonios, ¿cierto? Los mm. testimonios muchas veces pasan a ser espontáneos y claramente ahí el desafío profesional es mucho mayor. Hace un tiempo atrás hablábamos, tengo la suerte también de hablar con Emilio Krenzel de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ¿cierto? Y Emilio Krenzel, ¿cierto? Justamente nos hablaba sobre la dificultad de ser profesional de derechos humanos, ¿cierto? Cuando se entrecruza con cierto activismo y postura, como de vida, ¿cierto? Como ser humano. Claro. Eh, y ante eso, Toti, usted, eh, ¿cómo ha podido o cómo ha podido desarrollar, mejor dicho, su accionar profesional cuando se cruzan estos, estos sentimientos finalmente? Cuando uno trabaja en derechos humanos y en su caso puntualmente cuando recoge testimonios, ¿cierto? Hay un desafío profesional por una parte, pero indudablemente se cruza, ¿cierto? Estos sentimientos o estas pasiones desde lo humano, por así decirlo. Mm. ¿Usted cómo cree que uno, ¿cierto? Un investigador joven quizás que nos esté escuchando, pudiese enfrentar estos desafíos? Mira, yo creo que uno de los mecanismos para poder como enfrentar o sobrellevar, porque uno no es que lo enfrente, ¿ah? Yo no diría que uno lo enfrente, sino que cómo uno lo recoge. Yo creo que uno lo recoge con, eh, con una actitud que tiene que ser muy empática. Y lo otro que yo creo que es súper, súper importante, Gastón, es saber escuchar. Porque hay muchas veces en que la persona está hablando y tienes ganas de preguntarle algo, pero tienes que esperar a que termine porque tú no sabes ninguno de nosotros sabe lo que viene. Entonces ahí es donde se puede producir
este clic en que la persona te dice lo que nunca pudo decir antes, porque se siente escuchada. Entonces yo creo que es súper importante saber escuchar, aprender a escuchar, porque nosotros generalmente no sabemos escuchar, vamos interrumpiendo, y en ese sentido yo soy lo menos periodista que hay, ¿ya? O sea, porque, porque quizás por el trabajo que he desarrollado, que nunca me he comido a nadie a preguntas. Claro, Entonces, claro, y bueno, y además por el trabajo que yo realizo, que yo no voy por eso, a un enfrentamiento, yo no me enfrento a la persona. Mi trabajo como periodista es recoger a la persona, de recoger el relato. Eh, y mientras más escucha, el relato puede ser, es mucho más rico, porque la persona está elaborando. Entonces, mientras escucha, escucha, y de repente ya se da el espacio y tú haces dos, tres preguntas para volver atrás o para profundizar un tema. Entonces, yo creo que esas dos cosas a mí han sido mis grandes colaboradores en el registro de testimonio, en en poder recoger relatos así más bien profundos, ¿no? sí, totalmente, totalmente de acuerdo con ti. Yo creo que sí, es un desafío mayúsculo, por eso aprovechamos justamente de preguntarle a usted en razón a su vasta experiencia en estos trabajos de derechos humanos y especialmente cuando uno se pone en la vereda de recibir ciertos testimonios, donde muchas veces, como usted Mm, dice, de recoger a esta otra persona que muchas veces quizás nunca ha sido considerada. Yo creo que eso es un desafío mayúsculo que quizás no cualquiera inclusive puede hacer. ¿Cierto? Hay competencias también personales que también se involucran indudablemente. Así claro. que son desafíos mayúsculos que usted cierto nos ha ido mostrando en este lapso, ¿cierto? De, a grosso modo, claramente, de cómo lo ha podido ir desarrollando, de sus distintas experiencias, donde también, ¿cierto? Usted nos menciona que detrás de ello hay una impronta inclusive personal y familiar que también se entrecruza, ¿cierto? En cuanto al seguir trabajando en esta línea de trabajo. Estamos hoy día junto a María Rosa Verdejo, periodista, destacada periodista a nivel nacional respecto a la materia de derechos humanos, aquí en Pasado, Presente, Futuro. Vamos a una pequeña pausa y retornamos para enfocarnos de lleno en su carrera periodística, Toti, hacerle una pregunta de contingencia nacional, porque ha habido harto ruido durante la última semana en los medios de comunicación respecto a distintos temas políticos, más aún cuando se acercan a pasos agigantados los 50 años. Vamos y volvemos. Bueno, retornamos acá a Pasado, Presente y Futuro en este episodio final de la temporada uno junto a María Rosa Verdejo, periodista, ¿cierto? De Santiago, nos acompaña el día de hoy. Y ella, ¿cierto? Al ser periodista de profesión y vocación, claramente, y autora de algunos libros súper importantes de una historia reciente a nivel país, que justamente nacen a raíz de testimonios, como por ejemplo, ¿cierto? Crónica testimonial, Los ojos de la impunidad, ¿cierto? En alusión a lo que fue el estallido social de 2019. Y también tiene en coautoría Caso Hogar, un oasis en tiempos de represión, ¿cierto? Un libro también testimonial que da cuenta de una casa de acogida, ¿cierto? Si no me equivoco, Toti, que agrupaba, entre comillas, a niños y niñas, ¿cierto? Justamente en tiempos de dictadura. Eh, Me gustaría si pudiese quizás contarnos, a grosso modo, en qué consisten estas dos obras, grandes trabajos que tú has hecho de tu expertise. Mira, cuando yo fui en los 6 años que fui directora de la Fundación PIDE, la verdad es que hicimos tres libros, uno que es Los hijos de detenidos desaparecidos, otros Los niños y el exilio, y el otro La casa hogar. ¿M? Y que
Son tres libros que recogen la experiencia de la Fundación PIDE en términos políticos, sociales y psicológicos, ¿m? de los niños, de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por la Fundación PIDE. Fueron tres libros en que uno lo hicimos con la Maite Dalaporta, Gloria Maureira, el otro con Ana López Díez, Gloria Maureira, y el tercero, Caso Hogar, también con Ana López Díez y Gloria Maureira. Gloria Maureira, una psicóloga que trabajó muchos años, desde el principio de la Fundación PIDE, hasta que se terminó. Eh, y como te digo, fue la idea de poner en un documento más público y accesible el trabajo de la Fundación PIDE, a quienes había atendido. Y el otro que tú mencionas, Los Ojos de la Impunidad, es una crónica testimonial, que eso lo hice yo durante el estallido social. Que me pasó de que durante el estallido empecé a participar en una brigada de enfermeres, se llamaba Brigada de Enfermeres, ahí en Pionono, en Plaza Dignidad, y había una interpelación al ministro Blumel y al ministro Espina, que era sí, del ministerio, sí. A esos dos ministros les hacía una interpelación la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y entonces eh, estaba permitido que entraran a la sala solo abogados. Y no sé por qué, yo fui, me metí nomás, fui y afuera me conseguí una credencial y entré. Ya. Pero como uno entra como espectador, porque en una mesa muy grande están los interpelados y los interpeladores, ¿verdad? Y después alrededor hay una silla y yo me senté ahí con un abogado al lado que también que participaba en esta brigada, pero toda la gente iba, bueno, Espina se defendía, Blumel también, o sea, todos los carabineros tenían un gran conocimiento de los derechos humanos, sabían respetar sabían lo que eran los derechos humanos, por lo tanto actuaban en forma consciente, y bueno, y una serie de cosas hasta que expone el doctor Mesa, que en ese momento era el encargado del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Y entonces él muestra las cifras de trauma ocular, los años que habían, la cantidad de traumas oculares en Palestina durante 15 años y la cantidad de traumas oculares en Chile durante 2 semanas, porque esto fue el 2 de noviembre, no, 2 de Ujú. noviembre del 2019. Claro, 2 semanas Y debería. llevábamos 2 semanas. Y Claro. entonces terminó eso. Me acuerdo que Mico ni siquiera habló, pasó una carpeta y yo me senté en una escalera, una de las escaleras del Senado, y yo dije, no, yo no tengo que ir no tengo que estar en la brigada de enfermeros, porque en la brigada lo que yo hacía es que escribía muchas crónicas para mandarlas afuera, para decir lo que estaba pasando, qué sé yo. Dije, no, yo tengo que ver esto que está pasando. Y me instalé durante un mes en la unidad de trauma ocular, en la UTO del Hospital Salvador. Primero me senté como alguien que espera en urgencia, viendo qué pasaba. Y ahí llegaban los heridos, qué sé yo. Ahí conocí una abogada, me acercaba de repente a algún familiar, la gente no quería hablar, no quería saber nada, no quería, no, y menos si tú decías que eras periodista, Menos, tampoco. Peor, peor. claro. A todo esto yo estudié periodismo cuando se terminó la dictadura. Yo ahí entré a estudiar periodismo. Perfecto. Entonces,
Eh, de tanto, tanto estar ahí, y esta abogada que también estaba ahí, pero ella también estaba con una finalidad como muy particular, como la mía, de poder ayudar a la gente a saber cuáles eran los pasos que tenían que seguir en términos legales, que la gente tampoco sabía. Pero lo mío era poder registrar lo que les había ocurrido. Y para ella era mucho más fácil hacer su trabajo que yo el mío. Así que de repente ella me hacía algunos contactos con alguna familia, pero yo al decirles, mira, quisiera tomarle un relato, hacerle alguna pregunta, arrancaban. Pero fueron un par de auxiliares de ahí del auto, fíjate, las que me ayudaron. Ellas me dijeron, mire, aquí no va a conseguir nada de lo que usted quiere, pero sí lo puede conseguir en el hostal donde está la gente que viene a atenderse al auto. Gente que tiene trauma ocular y que tenían que atenderse porque necesitaban, no sé, sacarle los vidrios del ojo, tenían que operarlo, qué sé yo. Y entonces ese fue mi primer acercamiento al hostal. Y ahí en el hostal me encontré con personas que venían del norte. Por algo estaban en el hostal, pues no estaba porque no eran de Santiago. Y bueno, y así fue. Después conocí a otra abogada, me hizo un contacto en Valdivia, me fui a Valdivia, recogí otros testimonios en Valdivia. Ahí me ayudó la Javiera Corbalán, que es médico y que ella hoy día es la directora del Departamento de Derechos Humanos en Valdivia. Y, y bueno, conversé mucho con ella, conversé con una abogada del Instituto de Derechos Humanos y ahí entrevisté, son cuatro personas que tuvieron trauma ocular durante el estallido en Valdivia, tres me dieron el testimonio y después logré contactar a una chica acá en Santiago. Es la única mujer que accedió a darme un testimonio. Bueno, y con eso hice este libro que se llama Los ojos de la de la impunidad, impunidad. que son los ojos de la impunidad hasta el día de hoy. Claro. eh, y que en el fondo es una crónica testimonial porque es un libro Mm, que es muy periodístico, entonces va jugando entre lo que está pasando y el relato del gobierno, el quehacer del Estado y lo que vivieron estas personas, cómo lo vivieron, en qué situación están, eh, bueno, y todo el trauma psicológico y lo que ha claro. significado. ¿Cierto? Más que interesante, finalmente se logra transformar una especie de correlato también, ¿cierto? Entre distintas voces, entre comillas las voces autorizadas, que podemos hacer las voces del gobierno de ese entonces, y las otras voces, ¿cierto? De las víctimas tangencialmente. Toti, yo quisiera también, antes de que lleguemos a este cierre de esta entrevista de hoy, plantearte una pregunta que sea un poco incómoda, amplia quizás en su respuesta, pero es súper importante de saber de tu expertise. María Rosa Verdejo, perdón, periodista de muchos años. Estamos en un año, entre comillas, cierto, importante, en razón de que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar del 73. Y ante ese contexto importante a nivel país, tú, Toti, ¿cómo visualizas que está actuando el periodismo frente a materias de derechos humanos actualmente? Mira, yo creo que el periodismo cada vez es más débil en términos de derechos humanos porque, a ver, ¿qué me ocurre a mí que, que el periodismo, o sea, muy pocos periodistas eh, entienden el tema de derechos humanos como, como un tema que nos toca a todos por igual? No, pues, entienden el tema de derechos humanos y se refieren a él como las víctimas de la represión, víctimas entre comillas, porque, ¿ah? Como eso, pero no, eh, no al sujeto como sujeto de derechos políticos, sociales, culturales. ¿Ah? Entonces, cuando hablan de derechos humanos,
siempre van enfocados como a eso. Hay como un sesgo, por así decirlo, ¿no? ¿Ah? Hay como una especie de Pe- sesgo, ¿crees tú? Es un sesgo y además cae mucho en la descalificación. Eso inevitablemente te lleva a la estigmatización y a la descalificación, porque, porque no está contemplado, vuelvo a reiterar, el sujeto como sujeto de derechos, que son todos los derechos que tenemos los seres humanos. O sea, el derecho a la salud es un derecho humano, el derecho a la educación es un derecho humano, Claro, al ¿ah? medio ambiente, entre otros. El derecho a vivir dignamente es un derecho humano. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que no sé si es desconocimiento. A mí me pasó una vez que me invitaron a CNN a una entrevista sobre el libro que recién comentábamos sobre los hijos de detenidos desaparecidos, eh, y me hicieron unas preguntas que realmente no tenían nada que ver con el libro. Y cuando se terminó la entrevista, la Mónica Rincón me dijo, ¿es cierto? Me dijo que hay niños detenidos desaparecidos. Y yo le dije, pero, perdón, esa pregunta era para la entrevista en vivo, en directo, no, no tras bambalinas. Claro, ¿no? Posteriori. Entonces, claro, entonces como, bueno, todos sabemos que hay líneas editoriales que no permiten esas cosas, pero yo lo siento, contestando tu pregunta, lo siento que sigue muy débil. Estamos a punto de cumplirse 50 años del golpe y todo, y no hay desde el periodismo no hay una estructura, veo yo por lo menos, una estructura sólida de decir, eh, estos, esto es lo que ocurrió en términos de memoria, estos son los espacios de memoria, porque ya estamos en otra etapa también del paso del tiempo del, del, del 11 de septiembre del 73, ¿no? Hemos pasado por varias etapas y ya estamos en una etapa muy fuerte en términos de memoria. Sí, de hecho, hay muchos autores que a veces hablan justamente del boom memorialístico, ¿cierto? De la urgencia, ¿cierto? De traer a colaciones nuevos temas y también quizás con nuevas perspectivas incluso. Claro, además que falta mucho todavía por hacer memoria. ¿Ya? Por Además, ejemplo, claro, por ejemplo, mira, yo voy todos los martes a hacer un aseo al Estadio Nacional, al Camarín de las Mujeres, porque yo pertenezco a un grupo de bordadoras que se llama Bordando Dignidad y que tenemos nuestros lienzos ahí, que son todos lienzos que hemos bordado desde el estallido hasta ahora y que tienen la temática de los ojos, la temática de la violación a las mujeres. Y entonces, eh, pero tú dices, cuando va gente a visitar, todavía hay mucha memoria. Yo me he topado con profesores ahí que llevan a sus alumnos y dicen, hoy yo viví cuando era chica, yo estaba en una población donde allenaron, no sé qué. Entonces, falta, falta recoger mucha memoria, falta hacer mucha historia de lo que pasó en ese tiempo. sí, Porque Claro, porque esta historia se construye como un rompecabezas. Los trabajos de memoria son retazos que tú vas juntando, hasta que algún día se va a armar el rompecabezas, ¿no es verdad? totalmente de acuerdo, Toti, totalmente de acuerdo. De hecho, hace un tiempo igual tuve la oportunidad de estar junto a Alessandro Portelli, cierto historiador italiano, cuando también incluso él nos decía, muchas veces, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que pasó 50 años atrás, inclusive el mismo actor que lo vivió lo va a recordar de una forma distinta a cómo lo vivió, además. Entonces, digamos, son temas que obviamente que se tienen que seguir discutiendo de forma constante. Y ante eso, ¿cierto? Todo día aprovechando la instancia, aprovechando el tiempo, se nos hace corto, lamentablemente. Pero justamente en base a lo anterior, quería preguntarle a usted, en base a su expertise también y en base a su carrera profesional, ¿cómo considera que nosotros acá en Osorno, a nivel local, ¿cierto? Estemos con la impronta de formalizar un archivo oral que logre triangular las materias de memoria, derechos humanos y historia reciente?
Para usted, ¿qué le parece aquí? O sea, a mí me parece que todo espacio de memoria y todo, o sea, el archivo oral forma parte de un espacio de memoria. Eh, y yo creo que todo espacio de memoria es construir, es un lugar para construir nuestra historia, para elaborar nuestra historia como sociedad también. Es la oportunidad para que la podamos ir elaborando y la podamos ir conociendo, porque es lo mismo que hablábamos recién, o sea, la vamos construyendo esta historia en retazos, con pequeños retazos, pero no la conocemos y a mí me ha pasado mucho que hay mucha gente joven, sobre todo, que no tiene idea de lo que estamos hablando. Y cuando nosotros decimos nunca más, o sea, hay que saber lo que ocurrió, porque esto no fue una guerra civil, ¿ah? Esto fue una masacre. Entonces, nosotros no queremos eso nuevamente. Y para eso tenemos que conocer lo que ocurrió para decir, no, eso no lo queremos nuevamente. Entonces, yo creo que a mí me parece súper importante, relevante, y además que son espacios que te llevan a la reflexión para irlos elaborando, pero no irlos elaborando tampoco entre nosotros que conocemos el tema, sino que irlos elaborando como sociedad. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. Tiene que ser un espacio no solamente, entre comillas, para los expertos, sino que para la comunidad en general. Estamos llegando lamentablemente al final de este último episodio de la temporada uno de Pasado, Presente y Futuro, junto a María Rosa Verdejo, periodista de alta trayectoria en materia de derechos humanos a nivel país. Y agradecemos, ¿cierto?, el contacto con María Rosa Verdejo y asimismo, ¿cierto?, el apoyo brindado por Comunicaciones de Lagos y los departamentos de Educación y Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Toti, algunas palabras de cierre antes de despedirnos. Solo quiero primero que nada darte las gracias por esta oportunidad de, ojalá que esto sirva, esta experiencia sirva a las personas que están, que siguen construyendo memoria, que siguen haciendo historia, que se interesan por esto, que lo relevante que es hacer estos trabajos de memoria. Eh, Les deseo que les vaya muy bien, que siempre tengan entrevistado y bueno, y como te decía, es importantísimo que todos estos archivos o los espacios de memoria no estén concentrados en el centro del país. Claro, ¿Ah? Yo creo que totalmente, hay que hacerlos a lo largo de todo el país porque todo el país vivió lo que vivimos. Entonces, es muy bueno, son espacios educativos de reflexión. eh, y tenemos que saber por qué las cosas ocurrieron, cómo ocurrieron, eh, y a ver que no volvamos a vivir cosas tan tremendas, porque lo del estallido también fue bien horrible. totalmente. María Rosa Verdejo, de Santiago de Chile. Toti, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy y ya, nosotros seguir aprendiendo de ustedes claramente en base a esta apuesta que tenemos acá a nivel local de nosotros. Un fuerte abrazo y a todos que nos escuchan, nos vienen a escuchar el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos, y nos estamos encontrando hasta una próxima oportunidad. Toti, un abrazo Muchas cariños, gigante, de mucho cariño para ti también, un abrazo. muy, un abrazo, muchas gracias. Que esté muy bien.